Hola a todos. Vamos a resolver este bonito problema de cadenas de Markov. Dice, las familias de cierto país se clasifican según residan en áreas rurales, urbanas o suburbanas. Los estudios de movilidad demográfica estiman el promedio en el curso de un año de las probabilidades de trasladarse de un área a otra. La información mencionada se resume en la siguiente matriz de transición. Ahí está la matriz. Y nos hacen tres preguntas con respecto al problema. Muy bien. Primero una observación con respecto a la matriz de transición, que es una matriz estocástica, y una primera característica de la matriz estocástica es que todos sus elementos tienen que ser mayores o iguales que cero, y aquí lo son. Eso no es problema. Cuando nos presentan en los problemas la matriz de transición como dato, sobre todo cuando ya lo dan elaborado, como en este caso, es posible que elaboren la matriz, que lo organicen por columnas o por filas. Me explico. Si ustedes observan, las tres columnas de esta matriz suman 1. Obsérvenlo. 0,90 más 0,04 más 0,06 da 1. Igual en las otras columnas. Entonces, esta matriz está organizada por columnas. ¿Correcto? Se dan problemas en los cuales lo organizan por filas. Es decir, la fila suma 1. Bueno, en este caso no, ¿correcto? Lo pueden organizar de esa manera. Es decir, te darían la transpuesta de la matriz. Ya, ¿por qué es importante fijarse primero eso? Porque en la forma de realizar los cálculos para responder las preguntas, la matriz debe estar organizada por columnas, como en este caso. Es decir, repito, los valores de cada columna deben de sumar 1. Así debe estar la matriz. Ya, si no te lo dan así, tú lo transpones. Si tú organizas, si tú elaboras la matriz, lo elaboras así, organizándolo por columna. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se lee la matriz de transición cuando está organizado así por columnas? Se lee de arriba hacia la izquierda. Entre comillas, al revés de como comúnmente se lee un cuadro de doble entrada. ¿Cómo se lee? Observen, la probabilidad de que una familia que vive ahora en un área rural al año siguiente viva en un área suburbana es 0,06. Esa es la lectura. Otro ejemplo. La probabilidad de que una familia que vive ahora en un área rural al año siguiente viva en un área urbana es 0,04. Puedes leer 4% si quieres, ¿no? Siguiente. La probabilidad de que una familia que vive ahora en un área rural, o sea, actualmente, al año siguiente viva en un área rural, o sea, quede en el área rural, es 90%. Esa es la manera de leer. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas. En la primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia que vive ahora en un área urbana viva en un área suburbana el próximo año? Si lo leen bien, es una lectura directa de la matriz, ¿no? La probabilidad de que una familia que vive ahora en un área urbana, lo voy a representar así, ¿ya? Viva en un área suburbana el próximo año. Repito, es lectura directa de la matriz. Vive ahora en un área urbana. Viva en un área suburbana el próximo año. El próximo año viva en un área suburbana. La probabilidad es 0,15.
0,15. Esa sería la primera respuesta. Tener en cuenta que la probabilidad puede ser dada como un decimal, como en este caso 0,15. Podrían darlo como un porcentaje, 15%. Si multiplican por 100 y lo expresan en porcentaje, ¿no? 15%. Podrían darlo también como fracción, tengan cuidado. ¿Ya? De cualquiera de las tres formas. Muy bien. La primera pregunta que nos hacía era de lectura directa de la matriz. Muy bien. En la segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia que vive ahora en un área suburbana viva en un área rural dentro de 3 años? Y es una pregunta típica de cadenas de Markov. Para responder esa pregunta, nosotros necesitamos la matriz de transición, que ya la tenemos, está a la izquierda, y necesitamos el vector del estado inicial, el vector de probabilidades, pero del estado inicial. Entonces, yo voy a poner acá U sub 0 igual al vector del estado inicial. Es un vector de probabilidades, pero en este caso del estado inicial. Muy bien. ¿Cuál es este vector del estado inicial? A ver, lo voy a organizar un ratito. Esto es urbano, rural, suburbano. En la pregunta que nos hacen dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia que vive ahora en un área suburbana? O sea, la familia vive ahora en un área suburbana. Entonces, el vector del estado inicial sería el vector 0, 0, 1, leyéndolo desde arriba. ¿Por qué pongo 1 en suburbano? ¿No? La probabilidad de que ahora la familia viva en un área suburbana es 1. La familia vive en el área suburbana. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cuál será la probabilidad de que viva en un área rural dentro de 3 años? Eso lo vamos a leer en el vector, en el vector de probabilidades que corresponde dentro de 3 años. Entonces, recuerden lo siguiente. U sub 0 es el vector del estado inicial. ¿Correcto? El vector que corresponde a la distribución de probabilidades dentro de un año sería el U sub 1, el vector de probabilidades dentro de un año. Dentro de 2 años, el vector U sub 2. Dentro de 3 años, el vector U sub 3. Entonces, cuando encontremos este vector U sub 3, ahí vamos a leer la probabilidad de que esa familia que ahora vive en el área suburbana viva en un área rural dentro de 3 años. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula el vector U sub 3? Hay dos maneras de calcular. La manera, llamémosle directa, es así. Es la matriz A elevado al cubo, o sea, la matriz de transición elevado al cubo, multiplicado por el vector del estado inicial. Y tenemos todos los datos. Muy bien. Por tratarse de la primera pregunta, voy a escribir completa la matriz, ¿ya? A es 0,90, 0,04, 0,06, primera columna, 0,05, 0,80, 0,15, tercera columna 0,04, 0,06 y 0,90. ¿Correcto? Entonces, esta matriz elevado al cubo, la matriz de transición elevado al cubo, por el vector del estado inicial, que es el vector 0,01, nos da el vector de probabilidades que corresponde dentro de 3 años. ¿Correcto? Ya, y esta operación obviamente la tienen que hacer con una calculadora. ¿Correcto?
sería bueno que paren el video y hagan ustedes las operaciones. Sería muy bueno. Yo tengo aquí la respuesta. A 4 decimales sale 0,1055, 0,1352 y 0,7593. 0,7593. Este es el vector de probabilidades dentro de 3 años. Entonces, si actualmente la familia vive en un área suburbana, ¿cuál es la probabilidad que dentro de 3 años viva en un área, dice rural, ¿no? En un área rural, la probabilidad sería esta de acá, 0,1055, ¿correcto? Que si lo dan como porcentaje, lo multiplican por 100, sería 10,55%. La probabilidad de que una familia que vive ahora en un área suburbana, dentro de 3 años viva en un área rural, es 10,55%. ¿Correcto? Y bueno, les podrían hacer las preguntas para si viven en el área urbana o suburbana, no es lo mismo. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué distribución de la población es de prever en el futuro si las tendencias no cambian en el futuro? ¿Cómo se lee, cómo se puede entender esto, no? ¿Qué distribución de la población es de prever en el futuro? O sea, a la larga, cuando pasen muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden lo siguiente, para ubicarlos. Si ustedes multiplican la matriz de transición por por el vector del periodo K, por decir el vector que corresponde dentro de K años, ¿no? Para meterlo a este problema. Lo que nos da como resultado es el vector correspondiente al año K más 1. Nos da el vector de probabilidades correspondiente al año siguiente, al periodo siguiente, al periodo K más 1. ¿Correcto? ¿Qué sucede a la larga? Bueno, para no hacerse problema pueden decir en teoría al infinito. Cuando pasan muchos años, ¿qué sucede? Llega el momento en que tú multiplicas la matriz de transición por el vector de probabilidades del periodo K, por decir que se llame V, esto nos debería dar el vector de probabilidades que corresponde al año siguiente, al periodo K más 1. Pero resulta que el vector del año siguiente es el mismo vector V. Es decir, el vector de probabilidades se ha estabilizado. Ya no cambia de un periodo a otro, ya no cambia. A ese vector, recuerden, se le denomina el vector estacionario. ¿Correcto? Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es cuál es el vector estacionario. Así hay que interpretarlo. ¿Qué distribución de la población es de prever en el futuro si las tendencias no cambian? O sea, ¿cuál es la distribución de probabilidades estacionaria a la larga en el futuro, cuando pasen muchos años? ¿Cómo hallarlo? ¿Cómo hallarlo? Voy a mostrarles 3 formas. En este video, una, y en un video complementario que voy a hacer, voy a mostrarles otras 2 formas de calcular. Una manera práctica, yo lo haría, cualquiera lo haría, creo, es pensando en el examen.
sabemos, arriba lo puse, que el vector de probabilidades del periodo K, si quieren, es igual a la matriz de transición elevado a la K multiplicado por el vector del estado inicial. ¿Cierto? Entonces, una manera de estimar el vector estacionario es darle a K valores grandes. Pero ¿qué es grande? Esto es muy relativo en los problemas de cadena de Markov. O sea, el vector estacionario se puede lograr de manera muy aproximada, a veces cuando K vale 10, cuando K vale 15, cuando K vale 20, con valores relativamente pequeños. En otros problemas requieren valores mayores todavía. Se obtiene el vector estacionario de manera muy aproximada cuando K vale 30, K vale 40. ¿Me entienden? Entonces, repito, una manera de estimar es darle a K valores grandes. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como las operaciones lo hace la calculadora, por eso no me preocupo, lo que voy a hacer es darle a K, a ver, le voy a dar K igual a 40, ¿ya? Entonces, lo que voy a calcular es el vector que corresponde al periodo 40, o sea, dentro de 40 años, que sería la matriz de transición elevado a la 40 multiplicado por el vector del estado inicial. Muy bien. Mi sugerencia es la siguiente. Si ustedes han calculado en la pregunta B, deberían de guardar los datos. Entonces, solamente cambien este exponente. En lugar de al cubo, pongan 40. Eso es fácil en la calculadora. ¿Correcto? Ya. ¿Y cuál es el valor que se obtiene? Acá lo tengo. A 4 decimales es 0,2998, 0,2078 y 0,4924. 0,4924. Correcto. Entonces, a ver, para interpretar un poquito, dentro de 40 años, se estima que en el área rural se encuentren el 29,98% de personas, en el área urbana 20,78% de personas, en el área suburbana 49,24% de personas, de la población. Esa sería la distribución de probabilidades. Ya, pero bueno, ojo que nosotros queremos calcular el vector estacionario. Ya, entonces necesito compararlo con algo. Voy a calcular el U50, que sería A elevado a la 50, todo multiplicado por el vector estacionario. ¿Correcto? No se asusten con los exponentes, porque ustedes no van a hacer el cálculo. El cálculo lo van a hacer con una calculadora. Entonces, arriba, en lugar de poner el exponente 3 o 40 que estaba ahorita, cámbienlo por 50, nada más. Y la calculadora se encarga del resto. Yo lo tengo acá. A 4 decimales sale 0,3004, 0,2077, y sale 0,4919. 0,4919. Muy bien, entonces, esto sí me permite comparar. Observen que de 40 años a 50 años, o sea, dentro de 40 años, comparándolo con el vector dentro de 50 años, miren los resultados, cambian muy poco. Casi se ha estabilizado.
Por ejemplo, en el área urbana, 0,2078. En el área urbana, dentro de 50 años, 0,2077. Ha cambiado en un 10 milésimo. ¿Se entiende? Entonces, el vector se está estabilizando. Entonces, yo podría decir de que aproximadamente, el vector estacionario es, a ver, vamos a ponerle acá, V, urbano, rural, suburbano. Ya, yo lo voy a redondear a 2 decimales, ¿ya? Para estar, digamos, más de acorde a las dos respuestas. Sería 0,30, ¿cierto? A 2 decimales sería 0,30, 0,21 y 0,49. Este sería para mí, de manera muy aproximada, a 2 decimales, exacto, por si acaso, a 2 decimales. El vector de probabilidades en el futuro, ¿no? El vector estacionario, el vector de la distribución de probabilidades de cómo vivirían las personas en el área rural, en el área urbana, en el área suburbana a la larga. Es decir, el 30%, léanlo por favor, el 30% de la población viviría en el área rural. El 21% de la población viviría en el área urbana. El 49% de la población viviría en el área suburbana. Este es el vector estacionario, repito, a 2 decimales, perfecto, por si acaso. El problema es que si nos pidieran a más decimales, 5, 6, 7, poco probable, ahí sí habría que hacer el cálculo de otra manera, como lo voy a mostrar en un siguiente video. ¿Ya? Muchas gracias, espero que les sea útil, que les vaya bien.